Hola, bienvenidos a una nueva emisión informativa de Directo América por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Los enfrentamientos entre Israel e Irán entraron en su quinto día consecutivo. La policía israelí dijo que en el centro del país resultó afectado y el gobierno señaló que casi 3.000 personas fueron evacuadas. Y mientras siguen escuchando explosiones en Teherán, largas filas de vehículos se apresuraban a salir de la ciudad. Donald Trump abandonó de manera anticipada la cumbre del G7 en Canadá. El presidente estadounidense, sin embargo, descartó que su razón obedeciera a los enfrentamientos entre Israel e Irán y dijo que fue un error haber expulsado a Rusia de lo que antes era el G8. Masivos ataques de Rusia en Ucrania dejaron al menos 15 personas muertas. Según el presidente Volodymyr Zelensky, la capital, Kiev, sufrió uno de los atentados más horrorosos desde el inicio de la guerra. Los casi 500 drones y misiles afectaron también las regiones de Odessa y Zaporilla, entre otras. Vamos a iniciar en Medio Oriente. La tensión sigue siendo muy alta entre Irán e Israel. Ambos países intercambiaron misiles en las últimas horas. En Teherán, los habitantes intentan huir de la ciudad, mientras que en Israel los residentes buscan refugio fuera de sus casas. El gobierno dijo que más de 3.000 israelíes fueron evacuados debido a los daños por los ataques iraníes. Una ciudad de 10 millones de habitantes, atrincherada y preparándose para lo peor. Los iraníes se despertaron en Teherán con las calles casi vacías, los comercios cerrados y el histórico Gran Bazar clausurado. Solo quedaban las colas de vehículos para abastecerse de gasolina y después abandonar la capital iraní. Donald Trump e Israel piden una evacuación inmediata de la ciudad, pero muchos residentes dicen que no tienen a dónde ir. No podemos huir, no hay forma de huir. Estamos aquí encerrados esperando. ¿Hasta cuándo? No sabemos cuánto durará esta situación o cuánto tiempo estaremos vivos. Desde hace días el tráfico es intenso para salir de Teherán. Sin embargo, no hay planes específicos para la evacuación de la ciudad, cuya población equivale aproximadamente a todo el país de Israel. Las autoridades iraníes insisten en que todo está bajo control. Los medios de comunicación iraníes informaron de explosiones y fuego de defensa pesado. Por su lado, Israel afirma haber matado a Ali Shamkhani, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y ayudante del líder supremo. Se suma a la larga lista de altos mandos iraníes que han muerto en ataques israelíes desde el viernes. La Guardia Revolucionaria iraní afirma que lanzó una nueva oleada de misiles contra Israel y que ha destruido objetivos estratégicos con drones. Las sirenas antiaéreas se oyen sobre Jerusalén y Tel Aviv con fuertes explosiones de misiles interceptados en el cielo de estas ciudades. También ahí los civiles buscan refugio. Nuestro vecino ha sido asesinado esta mañana temprano. No lo han matado, lo ha asesinado el ataque iraní. Corrimos a los refugios y eso fue lo que nos salvó la vida. Si no hubiéramos llegado hasta allí, ahora no estaríamos aquí. La escalada parece inevitable por ambas partes, pero para Benjamin Netanyahu, solo la muerte del ayatolá Ali Khamenei pondrá fin a los bombardeos. Uno de los principales objetivos de Israel en sus ataques aéreos contra Irán es la planta de enriquecimiento nuclear de Fordow, que según los analistas está a punto de enriquecer el uranio necesario para una bomba nuclear. Pero la instalación está diseñada para resistir los ataques israelíes, situada bajo una montaña cerca de la ciudad santa de Qom. Y lo único capaz de destruir es una bomba que solo posee Estados Unidos. Tenemos el reporte a continuación. Es la mayor bomba no nuclear del arsenal militar estadounidense y la única que puede destruir la planta subterránea de enriquecimiento iraní de Fordow. La GBU-57AB es conocida como la destructora de búnkers y lleva a una explosión de 11 toneladas de dinamita. Israel no posee los aviones para transportar la GBU, solo los aviones estadounidenses B-2 pueden hacerlo, lo que significa que sería necesaria la participación de Washington. Estados Unidos lanzó una bomba similar en 2017 sobre un complejo de cuevas en Afganistán, que estaba siendo utilizado por el grupo Estado Islámico. Es la única vez que se ha desplegado. Aquella explosión mató a 94 militantes y, según los informes, también a 2 civiles que se encontraban en las inmediaciones
inmediaciones. La bomba detona antes de alcanzar el suelo, lo que da lugar a un radio de explosión masivo con el consiguiente riesgo adicional para víctimas civiles. Sin acceso a la GBU-57, las opciones de Israel incluyen una serie de bombardeos más pequeños o una incursión de comandos similar a la llevada a cabo por las fuerzas especiales el pasado mes de septiembre, que destruyó una fábrica subterránea de misiles en Siria. Israel bombardeó el lugar el viernes pasado, pero al parecer apenas se produjeron daños. Con sus centrifugadoras enterradas a gran profundidad bajo una montaña, Fordow es clave en los supuestos esfuerzos de Irán por crear una bomba atómica. En 2023, el Organismo Internacional de Energía Atómica informó que había descubierto uranio enriquecido al 83,7% de pureza en Fordow, cerca del 90% de enriquecimiento necesario para fabricar armas nucleares. La cumbre del G7 celebrada en Canadá sufrió un pequeño revés el lunes cuando el presidente estadounidense Donald Trump anunció que se marchaba repentinamente, según muchos presumen, para ocuparse de la persistente crisis en Medio Oriente. De este modo, muchos de los asuntos de la cumbre quedaron pendientes, mientras que el propio Trump rebatió las razones que otros dieron para su marcha. Más detalles a continuación. A pesar de abandonar el G7 a toda prisa, Donald Trump se tomó su tiempo para firmar un comunicado conjunto en el que los líderes del grupo afirmaban el derecho de Israel a defenderse, al tiempo que pedían una desescalada de su conflicto con Irán. Instamos a que la resolución de la crisis iraní conduzca a una desescalada más amplia de las hostilidades en Medio Oriente, incluido un alto el fuego en Gaza. Sin embargo, el presidente estadounidense dio señales contradictorias a lo largo del día en la cumbre. Hizo declaraciones unilaterales al tiempo que se mostró reticente a firmar la declaración del grupo sobre Israel e Irán. Tras mostrarse optimista sobre la situación al principio del día, más tarde pidió que se evacuara a la capital iraní y anunció que regresaba a Washington. Durante su vuelo de regreso, siguió publicando en su plataforma Truth Social para lanzar una puya a su homólogo francés por la explicación de este a la precipitada deposición de Trump. Buscando publicidad, el presidente Emmanuel Macron de Francia dijo erróneamente que dejé la cumbre del G7 en Canadá para volver a Washington, D.C. a trabajar en un alto el fuego entre Israel e Irán. Se equivoca. No tiene ni idea de por qué estoy ahora de camino a Washington. Pero desde luego no tiene nada que ver con un alto el fuego. Es mucho más importante que eso. Ya sea a propósito o no, Emmanuel siempre se equivoca. La marcha anticipada de Trump obligó a Ucrania a pasar a un segundo plano y no se celebrará una reunión bilateral prevista con el presidente Volodymyr Zelensky. A los líderes del G7 les faltó tiempo para convencer a Trump de que endureciera las sanciones al petróleo ruso. El encuentro del G7 estuvo marcado por la guerra entre Israel e Irán. Los líderes mundiales, incluidos el presidente estadounidense Donald Trump, firmaron una declaración conjunta sobre el conflicto en Medio Oriente y desde allí también el presidente francés Emmanuel Macron dijo que no cree que sea responsabilidad de las potencias extranjeras cambiar los regímenes políticos actuales. Los detalles con Samuel Salgado Castro. La escalada entre Israel e Irán dominó la atmósfera en el primer día en la cumbre del G7 en Canadá. El grupo de las 7 economías más avanzadas del mundo, excepto China, confían principalmente en un hombre para bajar la tensión en Medio Oriente, Donald Trump. Aunque informó a los líderes del G7 sobre las conversaciones con Teherán, Trump también instó a evacuar la capital iraní y apoyó la ofensiva israelí. Israel lo está haciendo muy bien. Como probablemente notaron, le di a Irán 60 días y dijeron que no. Y el 61, ¿vieron lo que pasó? El día 61. Así que estoy en contacto constante. Y como he estado diciendo, creo que se firmará un acuerdo o algo sucederá. Pero se firmará un acuerdo. Y creo que Irán es un insensato al no firmarlo. El presidente estadounidense opta por la presión a Irán para que desista de su programa nuclear. Cree que es la única solución del conflicto. El presidente francés Emmanuel Macron pidió proteger a los civiles en ambos países y se refirió a la proposición del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu sobre la posibilidad de asesinar al líder supremo iraní Ali Khamenei. Creo que los pueblos son soberanos, cambian a sus líderes por sí solos y que todos aquellos que han intentado cambiar regímenes mediante ataques u operaciones militares en el pasado han cometido errores estratégicos. Eso es lo que nos enseña la experiencia y no creo que sea responsabilidad de las potencias
potencias extranjeras cambiar los regímenes políticos actuales. Antes de abandonar la reunión en Canadá para atender un Consejo de Seguridad extraordinario en Estados Unidos, Donald Trump firmó la declaración conjunta del G7 que reitera el derecho de Israel a defenderse y la prohibición a Irán para que desarrolle armas nucleares. Pero la declaración también instó a un alto al fuego entre Irán e Israel y a la protección de los civiles en ambos países. En noticias de la guerra en Gaza, al menos 51 personas fueron asesinadas mientras intentaban obtener alimentos de un camión de ayuda humanitaria en la ciudad de Han Yunis. Se trata del más sangriento de una serie de episodios similares que se han presentado desde que Israel reanudó la entrada de suministros al enclave. El ejército israelí reconoció haber disparado en la zona y dijo estar investigando lo sucedido. Fuimos a esperar como otras personas para conseguir comida para nuestros hijos. Hace 6 meses que no vemos comida ni bebida. Nos dijeron que hay harina en cierta zona, así que fuimos y esperamos. Luego encontramos cohetes cayendo sobre nosotros, misiles cayendo sobre nosotros. Somos civiles, no tenemos armas ni nada. Íbamos a buscar comida para nuestros hijos, para alimentar a nuestros hijos. No hemos comido durante 6 meses. Comimos arena por el hambre. Pasamos ahora a la guerra en Ucrania, donde Rusia lanzó una serie de ataques nocturnos que cobraron la vida de 15 personas. De acuerdo con el presidente Volodymyr Zelensky, más de 440 drones y 32 misiles se usaron para la ofensiva que golpeó edificios residenciales en Kiev y fue calificada como uno de los atentados más horrorosos que haya sufrido la capital desde el inicio de la guerra. Otras regiones como Odessa, Zaporilla y Chernihiv también fueron atacadas. Nuestra corresponsal en Kiev, Emanuel Shaz, nos cuenta más. Anoche Kiev fue duramente golpeada por ataques rusos. Poco después de la medianoche los drones comenzaron a sobrevolar la ciudad y luego misiles lanzados por Moscú cayeron sobre la capital ucraniana hasta el amanecer. El balance ya es grave. Al menos 20 muertos, más de un centenar de heridos y todavía hay personas aquí desaparecidas bajo los escombros. Varios edificios civiles fueron alcanzados en toda la capital ucraniana, incluidos dormitorios de una escuela de aviación. En este mismo sitio, en este mismo momento, en el distrito de Soloviansky, donde un edificio se derrumbó completamente tras un bombardeo, los equipos de rescate siguen trabajando para intentar encontrar sobrevivientes entre los escombros. Frente a los edificios dañados se encuentran aquí los sobrevivientes, familias, personas mayores que a veces lo han perdido todo. También suenan los teléfonos mientras todos intentan tranquilizar a sus seres queridos. El alcalde de la ciudad, Vitaly Klitschko, denunció ataques contra civiles y también el uso por parte de Rusia de bombas de racimo. Además de los edificios residenciales, daños en infraestructuras energéticas también provocaron cortes de electricidad por la mañana en algunos barrios de la capital. Estos ataques están entre los más duros contra la capital ucraniana y las autoridades informan que 440 drones y más de 30 misiles fueron lanzados principalmente aquí contra Kiev y también contra Odessa en el sur del país. En Kenia, al menos una persona murió en medio de nuevas protestas que se desataron tras la muerte de un bloguero mientras se encontraba bajo custodia policial. Albert Ojwang había sido arrestado por supuestamente criticar al subjefe de la policía, quien se vio obligado a renunciar en medio del revuelo, ya que el reporte inicial indicaba que la víctima se había suicidado, pero una autopsia independiente demostró que las heridas de Ojwang apuntaban a una agresión. El evento revive las denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad. El presidente William Ruto lo calificó de desgarrador e inaceptable. En Colombia, el precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay está en condición de salud extremadamente crítica después de haber sido sometido a una operación de emergencia en su cerebro. Así lo señala el más reciente reporte clínico del Centro del Norte de Bogotá, en donde permanece desde hace más de 2 semanas. La Fundación Santa Fe de Bogotá informa por solicitud de la familia que el paciente Miguel Uribe Turbay continúa en la unidad de cuidados intensivos con manejo multidisciplinario con soporte y monitoreo hemodinámico y neurológico. Persiste su condición clínica de máxima gravedad con pronóstico reservado.
Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.